En este vídeo vamos a ver el primer presupuesto para este 2025, y no podía ser con una GPU diferente a la RTX 5080. Ya hemos visto las reviews de la RTX 5090 y no me parece una GPU muy interesante. Objetivamente sí que va a ser la GPU con mayor potencia en rasterización y en tareas de productividad, pero es la GPU 30-30-30. 30% más de rendimiento, pero con un 30% más de consumo y un 30% más de precio base. Así que eso, objetivamente sí que va a ser la mejor GPU que vamos a tener en el mercado, pero no me parece muy interesante. Sin embargo, la 5080 todavía no hemos visto datos reales de la subida de rendimiento frente a la 4080 Super. No creo que sea una subida del 30%, supongo que va a ser una subida inferior, pero teniendo en cuenta que tenemos el DLSS 4 y que al menos el precio base se ha mantenido al de la 4080 Super. Así que es por eso que considero que va a ser una GPU seguramente más interesante que la 5090. Con la 5080 tenemos la arquitectura Blackwell 2.0, 16 GB de memoria GDDR7 con un ancho de banda de 960 GB por segundo, una frecuencia base de 2295 MHz y una frecuencia turbo de 2617, y cuenta con un total de 10.752 núcleos CUDA, que es un número muy parecido de núcleos respecto a la 4080 Super, que cuenta con 10.240. Sin embargo, con estos pocos núcleos de más una nueva arquitectura y una nueva tecnología de memoria, deberíamos obtener un mayor rendimiento, a costa también evidentemente de un consumo superior. Además, en Coolmod se ha dejado ver el precio de uno de los ensambles más económicos, lo que el precio sí que es cierto que asusta un poquito, lo tenemos sobre los 1.350 euros. Así que sí que es cierto que esta tarjeta gráfica promete ser bastante potente, pero habrá que ver si tiene sentido en términos de calidad-precio con otras GPUs que va a haber en el mercado, como por ejemplo la 5070 Ti y la 9070 XT, que tengo muchas ganas de ver el rendimiento de estas dos GPUs. Así que voy a dejar ya de enrollarme y os voy a mostrar los componentes que os recomendaría con esta 5080. Vamos a empezar con el procesador y aquí tenemos tres opciones. La primera, evidentemente, el 9800 X3D, que es el mejor procesador gaming que tenemos hoy en día en el mercado. Lo único malo es que todavía tiene un precio excesivo, ya que encontramos el más barato por los 600 euros. La segunda opción sería el segundo mejor procesador para gaming, el 7800 X3D, pero que también está a un precio excesivo, sobre los 500 euros. Así que el siguiente procesador que os recomendaría en términos de calidad-precio es el Ryzen 7 9700X, que cuenta con 8 núcleos, 16 hilos, una frecuencia turbo de 5,5 GHz, un TDP de 65 vatios que puede ser ampliado a 105 vatios desde la BIOS, y lo tenemos a un precio de 350 euros. Si nos fijamos en la review de Tech Power Up de este 9700X, vemos que el mononúcleo tiene una de las puntuaciones más altas, 135 puntos. Esto es lo que nos interesa para gaming, tener núcleos muy rápidos. Pero por otro lado también tenemos el rendimiento en multinúcleo, que es de 1200 puntos. Es un poquito superior al 7700X y está un poquito por debajo al 13600K y 12700K. Pero de todas formas, esta puntuación sigue siendo una puntuación muy buena con la que podremos hacer la gran mayoría de tareas de productividad sin ningún tipo de problema. Además, teniendo en cuenta que este procesador consume bastante poco en comparación con las alternativas de Intel. Si nos fijamos ahora en el rendimiento en gaming en 1440p, que es lo mínimo que yo iría a por una 5080, tenemos un rendimiento muy parecido con muchísimas CPUs. Tenemos al 9600X, que tampoco tiene mucho sentido que tenga un rendimiento un pelín superior al 9700X, pero vamos, ese 0,3% es margen de error. Y también tenemos al 7950X, 13700K, 7950 X3D, y en lo más alto tenemos al 7800 X3D con un 5% más de rendimiento. Estas pruebas se hicieron antes de que saliera el 9800 X3D y por eso no aparece en esta lista. Pero básicamente lo que quiero decir es que el 9700X es un procesador perfecto para gaming. Si nos fijamos en los FPS, tenemos un promedio de 148 FPS y en el 7800 X3D de 156. Estas pruebas se han hecho con una 4090 con los gráficos en ultra, así que el 9700X va a ser un procesador perfecto para gaming. De disipador para este procesador, como hemos visto que es un procesador que no consume mucho y tampoco es que se caliente en exceso, un disipador como el Thermalright Phantom Spirit 120 SE ya va a ser perfecto para este presupuesto. No es necesario meterle una líquida al 9700X. Y como siempre digo, siempre que sea posible meter un disipador por aire, yo personalmente no metería una líquida, a no ser que evidentemente quieras la estética de una líquida, que queda mucho más bonita que un disipador por aire, pero teniendo en cuenta el mantenimiento y la durabilidad es mucho más lógico coger un disipador por aire. Así que este Phantom Spirit 120 SE por 55 euros ya va a ser perfecto. De placa base, este procesador lo combinaría con el nuevo chipset B850, que tenemos placas bases muy interesantes a un precio que tampoco es excesivamente alto. Por ejemplo, esta placa de MSI cuesta 210 euros. Y uno de los puntos más calientes con estas nuevas tarjetas gráficas de Nvidia es que utilizan PCI Express 5.0 de 16 carriles. Y hay gente que se está volviendo loquísima diciendo que su placa base PCI Express 4.0 ya no es de utilidad para las nuevas tarjetas gráficas de Nvidia y que hay que cambiar la placa base. En el caso de que vayáis a comprar un ordenador nuevo, yo sí que os recomiendo que tenga PCI Express 5.0. La diferencia de precio respecto a las B650 tampoco es tan alta y si podemos optar con una placa que tenga esta tecnología, pues de cara a futuro va a estar bastante bien. Pero si nos fijamos en esta review de Tech Power Up, donde
compara las diferentes tecnologías de PCI Express, vemos que en PCI Express 5.0 obtenemos un promedio de 251 FPS con la 5090, mientras que utilizando PCI Express 4.0 obtenemos 248,5 FPS. Y hasta con PCI Express 3.0 obtenemos 242, por lo que la diferencia de rendimiento entre PCI Express 3.0, 4.0 y 5.0 es prácticamente nula. Así que si tienes una placa base PCI Express 3.0 o 4.0, no tienes que preocuparte con el rendimiento de tu RTX 5000. Y esta placa base de MSI, si nos fijamos en la parte trasera, tenemos conectividad más que suficiente. Tenemos los botones de Flash BIOS y de Clear LASIMOS, tenemos dos USBs de tipo C de 10 GB, un USB de 10 GB, otro USB de 5 GB y 4 USBs 2.0. Tenemos conexión Ethernet de 5 GB, Wi-Fi 7 y audio óptico. Así que esta placa para la gran mayoría de gamers ya va a ser más que suficiente. Y ahora vamos a seleccionar la memoria, que sigo manteniendo las mismas recomendaciones que hacía el año pasado. En DDR5 como mínimo 6000 MHz y como máximo una latencia real de 10 nanosegundos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si escoges una memoria de 6400 MHz que tenga un máximo de 32 de latencia cache. Y si escoges una memoria de 6000 MHz debe tener una latencia cache de 30. Así que me voy a quedar con este kit de Team Group que al menos tiene RGB y el precio no es mucho más elevado. Lo tenemos por 112 euros. La memoria cada vez está más barata, así que este 2025, siempre que sea posible, iría a por DDR5. Aunque también les digo que este 2025 realmente lo único que voy a recomendar va a ser Ryzen. Así que a no ser que sean presupuestos de la gama de entrada con AM4, que ahí sí que necesitamos DDR4, la gran mayoría van a ser presupuestos con AM5. Así que ahí ya tenemos sí así memorias DDR5. Y de almacenamiento, aunque tengamos PCI Express 5.0 para la M.2 en nuestra placa base, voy a seguir seleccionando PCI Express 4.0, ya que los PCI Express 5.0 M.2 siguen estando demasiado caros. Así que en términos de calidad-precio, mantengo mi recomendación de recomendar PCI Express 4.0. Y el MSI Spatium M480 Pro es uno de los mejores M.2 4.0 que tenemos en el mercado, y tampoco tiene un precio muy excesivo. Lo tenemos por 146 euros. Y este M.2 es de 2 TB. Hoy en día los juegos cada vez ocupan más espacio, sobre todo teniendo en cuenta de cara a futuro el GTA 6, que seguramente sea un juego muy pesado. Así que en presupuestos de la gama media para arriba ya voy a empezar a recomendar siempre 2 TB de M.2. Así que este MSI Spatium M480 ya va a ser perfecto para este presupuesto. Si nos fijamos en las características, tiene velocidades de lectura y escritura muy altas. De lectura 7400 MB por segundo y de escritura 7000 MB por segundo, por lo que va a ser un M.2 perfecto para nuestro PC. Y ahora vayamos a seleccionar la tarjeta gráfica, que evidentemente vamos a ir a por la 5080. Y el precio que se ha dejado ver en Coolmod es esta Asus Prime por 1345 euros, que es un precio muy elevado, pero al final va a ser la segunda mejor tarjeta gráfica que vamos a tener en el mercado seguramente, sobre todo si ignoramos a la 4090, ya que esta tarjeta gráfica supongo que estará a la par o incluso un poquito por debajo, pero al fin de cuentas lo importante es el precio. 1345 euros me parece un precio demasiado elevado, pero una vez salgan estas tarjetas gráficas y empecemos a ver la escasez de stock y que los precios vayan subiendo, ahí seguramente vamos a ver precios más desorbitados, pero de momento esto es lo que se ha dejado ver. Y ahora vamos con el gabinete. El gabinete es una elección muy subjetiva, depende muchísimo de los gustos de cada uno, pero aquí os voy a dar varias recomendaciones. Primero tenemos la Lancool 216 por 90 euros, que ya sabéis que es uno de mis gabinetes favoritos. Después tenemos el Montec XR por 76 euros, que también es otro de mis gabinetes favoritos. Pero el gabinete que voy a seleccionar en este presupuesto es el Antec DF700 Flux, que cuesta también 76 euros y es otro de mis gabinetes favoritos. Este gabinete cuenta con 5 ventiladores preinstalados, 3 en la parte delantera, 1 en la parte trasera y uno que lo tenemos justo debajo de la tarjeta gráfica para proporcionarle aire frío. Así que en este gabinete tendremos un flujo de aire muy bueno. Y después de compatibilidades tendremos espacio de sobra para todos nuestros componentes. Como veis en el apartado de tarjeta gráfica admite hasta 405 milímetros, por lo que la 5080 que hemos seleccionado va a caber sin problemas. El disipador soporta hasta un máximo de 175 milímetros y el que hemos seleccionado mide sobre los 160. Y de fuente de alimentación, que todavía no la hemos seleccionado, tenemos un soporte de hasta 205 milímetros, pero seguro que la que vamos a seleccionar va a ser bastante más corta. Así que en este gabinete tendremos espacio de sobras para todos nuestros componentes. Y por último, toca seleccionar la fuente de alimentación, así que vamos a calcular qué es lo que necesitamos. En el procesador tenemos un TDP de 65 vatios o 105 vatios si lo ampliamos en la BIOS, que es algo que yo recomiendo hacer. Así que tenemos 105 vatios por parte del procesador y por parte de la tarjeta gráfica tenemos 360 vatios. Así que en total tenemos una suma de 460 vatios. Así que para este presupuesto yo recomendaría un mínimo de 850 vatios. Así que si ponemos los filtros de un mínimo de 850 vatios, que sea full modular y que tenga el conector PCI Express 5.0, la fuente de alimentación más económica es esta de MSI A850 GL PCI Express 5.0, que tiene certificación 80 Plus Gold y la tenemos sobre los 100 euros. Así que esta fuente de alimentación ya va a ser perfecta para este presupuesto. Y con esto ya tenemos el presupuesto terminado
terminado justo por debajo de los 2.400 euros. Pero sobre todo, lo importante, habrá que ver el precio de esta 5080. Es posible que por la falta de stock los precios se disparen por las nubes, así que hay que ser conscientes de que este precio seguramente vaya a ser bastante más alto en el futuro. Así que hagamos un resumen de todo lo que hemos seleccionado. De procesador, el Ryzen 7 9700X. De disipador, el Phantom Spirit 120 SE ARGB. De placa base, la MSI Pro B850-P Wi-Fi. De memoria, la Team Group GeForce Delta RGB 32 GB a 6000 MHz con latencia cache de 30. De almacenamiento, el MSI Spatium M480 de 2 TB. De gráfica, la 5080 que se ha dejado ver en Coolmode. De gabinete, el Antec DF700 Flux. Y de fuente de alimentación, la MSI Mag A850 GL PCI Express 5.0. Y con esto ya tenemos el presupuesto perfecto para la 5080. Si no quieres perderte más presupuestos con las nuevas tarjetas gráficas que van a salir al mercado, no olvides darle like, suscribirte y activa las notificaciones para no perderte ninguna novedad. Aquí a la derecha puedes suscribirte y a la izquierda te dejo un vídeo que seguramente será de tu interés. Así que te veo ahí. Hasta ahora.